¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos cerrando el ciclo prácticamente. Bueno, espero que les esté yendo bien, espero que se hayan cumplido los objetivos trazados para este momento de preparación. Sigamos adelante, no perdamos el ánimo y lo importante es aprender, ¿no? Y seguir preparándonos. Bien, chicos, vamos a compartir la pantalla para dar inicio a esta casi última sesión del curso de lenguaje. ¿Tito? Bien, chicos, ¿me pueden confirmar que se puede ver, por favor? Se logra visualizar. Sí, se Ya, ve. lo máximo, porque no sé por qué no me dejaba. Ok, chicos, ya en la semana pasada hemos entrado prácticamente a este tema del discurso escrito. He estado revisando la separata y nuevamente nos hablan de la importancia de saber cuáles son estas técnicas de redacción, el uso de los conectores lógicos y cómo va a ser importante que nuestros textos tengan estas propiedades de adecuación, estas propiedades de coherencia, estas propiedades de cohesión. A ver, ya que lo hemos empezado la semana pasada, cuando hablamos de adecuación del texto, ¿a qué me refiero? ¿Cuándo un texto es un texto adecuado? Coméntenme. ¿Por qué tu texto estaría adecuado? ¿A qué se refieren con adecuado? ¿Nada, chicos? Porque posee coherencia y cohesión. Ok. Hola, ¿cómo estás? Micail, ¿no es cierto? Porque Sí, posee coherencia y cohesión. Claro, o sea, finalmente las propiedades tienen que evidenciarse de manera paralela, ¿no? De manera simultánea. Pero a pesar de que la adecuación, la coherencia y la cohesión estén como parte de un grupo, como parte de las características inherentes de un texto, específicamente la adecuación que quiere, que el texto haya sido realizado pensando en el receptor, ¿no? Entonces, significa de que mi texto va a ser igual para los diferentes receptores. no mis. ¿Y de qué depende, Micail? O sea, cómo yo poder diferenciar o cómo yo poder cambiar esa adecuación o cómo yo poder preparar un texto adecuado para esos diferentes receptores. O sea, ¿qué tendrías tú que mirar o qué tendrías tú que saber para finalmente poder cumplir esta propiedad de la adecuación? El tipo de lenguaje que esos sectores manejan. Claro, excelente. Ahí está, chicos. El tipo de lenguaje.
Porque utilizar el mejor lenguaje, utilizar el mejor vocabulario, utilizar el lenguaje súper estándar, ¿no? No significa que haya éxito en tu comunicación. ¿Qué pasa si mi lenguaje está muy formal, he utilizado términos muy rebuscados, ¿no? ¿Todos los receptores lo van a poder descifrar? No, Por supuesto que no, Keila. ¿Y por qué no, Keila? porque no todos van a tener no la capacidad, sino la manera de poder entender. Claro, porque finalmente la capacidad se va construyendo, ¿no? O sea, somos capaces, pero esa capacidad se va afinando, se va perfeccionando en el tiempo conforme vayamos conociendo. Correcto. Pero si nosotros queremos poner un ejemplo más concreto, definitivamente, a ver, un estudiante de sus primeros años de educación básica regular no lo va a entender igual a un estudiante que está finalizando la universidad, ¿no es cierto? Porque ya ha acumulado una serie de factores cognitivos que ayuda a que este señor pueda comprender el mensaje. Entonces, yo quiero que yo como emisor, quiero que mi comunicación sea efectiva, quiero que mi texto sea entendido. Entonces, no se trata de escribir el mejor texto. Sí, cuidar las normas. No digo que escribas con errores ortográficos. Sí que cuidar las normas, pero finalmente tiene que estar adecuado. Entonces, si yo quiero que de repente mi hermanito de 8 años entienda ese mensaje y es importante, entonces debo escribir conforme a lo que él va a poder descifrar. Entonces, de eso se trata la adecuación. Y obviamente ahí viene el lenguaje formal y el lenguaje informal que menciona también Mikhail, ¿no? Entonces, cuando hablamos de el texto, ¿sí? Esta unidad comunicativa básica que, repito, no necesariamente es escrita, ojo, a veces cuando se habla de textos, solamente piensan en textos escritos. Y un texto es oral también. Un texto es oral, ¿ok? Además, este texto se caracteriza porque va a tener una secuencia de ideas, va a tener una secuencia de proposiciones, una secuencia de oraciones. Y esta secuencia de oraciones que obviamente mantienen un hilo temático, o sea, una unidad semántica, quiere decir que se relacionan todas las ideas entre sí, ¿ok? Tiene que entenderse de tal manera que la persona que lo lea sea capaz de identificar el tema principal, la idea principal, que sea capaz de responder la pregunta de qué trata el texto, ¿no? ¿De qué trata el texto? Ahora, a eso se le suma no solamente lo literal, ¿no? Porque cuando uno tiene un texto, no solamente vamos a verlo así, tal cual, ¿no? También ahí hay factores inferenciales, valorativos también. Entonces, un texto además expresa la intencionalidad del hablante. Y obviamente, el mensaje va a estar mejor descifrado según el contexto en donde se mueve ese texto. ¿Ok? Según el contexto en donde se mueve ese texto. Porque no es igual leer un texto en donde de repente tratan de alguna enfermedad en una clase de medicina humana, ¿no? A una clase de psicología. ¿Se dan cuenta? Entonces, mira todos los factores que influyen a que este texto finalmente cumpla la intención comunicativa, que cuál es, que sea entendido, para que se forme ese circuito comunicativo. Y cuando hablo de circuito comunicativo no me refiero solamente a una conversación. O sea, desde el momento que ya se entendió la información, se entendió el referente, y ustedes saben que el referente es el tema, entonces tenemos un texto que tiene las tres propiedades. ¿Ok? Muy bien. Y estas propiedades hemos empezado hablando de la adecuación, o hemos empezado recordando la adecuación, ¿no? Ahora, esta adecuación, recuerda, va a tener 3 puntos clave o 3 elementos clave, ¿sí?
de los elementos de la comunicación. ¿Cuáles serían esos 3 elementos clave que van a resaltar en esta configuración de un texto adecuado? ¿Cuáles son? Ahí está. Acá está. ¿Cuáles son esos elementos de la comunicación que resaltan en esta configuración de un texto adecuado? En primer lugar, el emisor, ¿no es cierto? Porque él es el que construye. Él es el que construye el contenido. ¿Ok? Por otro lado está el destinatario porque obviamente lo va a descifrar, ¿no? Y además, ¿no? Dentro del mensaje, obviamente, dentro de este contenido, ¿sí? Que va a hacer la formación o la construcción del texto, el tema, el referente. El referente, pero ligado al contexto, ¿no? ¿Ves? Lo que está. Relación del contenido, la forma del texto. Mira, la forma del texto, la forma del texto con el contexto. Con el contexto. Entonces no estamos solamente hablando de la microestructura, y cuando yo hablo de microestructura me refiero a idea, a tema, ¿no? Sino que también estoy hablando de cómo se ha configurado el texto, ¿no? Cómo se ha presentado esa información, como un cuento, como un debate, en un organizador gráfico, ¿correcto? Y va a ser importantísimo, como decía Micail y como además lo reafirmó Keila, ¿no? El uso del vocabulario, porque el uso del vocabulario tiene que ser pertinente. Y cuando hablo de vocabulario pertinente, no me estoy refiriendo, y lo reitero, a que utilicemos un vocabulario muy culto, ¿no? Extremadamente culto, sino el vocabulario que se necesita según las características de mi destinatario. Entonces, por eso dice pertinente al tema y pertinente al destinatario. Entonces, tampoco vas a decirme, ya yo voy a utilizar jergas porque mi destinatario, pues, viene de este grupo social. No. Pertinente, ¿no? Adecuado, básico, sencillo, que respete o que se vea el cumplimiento de las normas, pero que finalmente se entienda. Ahora, cuando yo hablo de cohesión, esta otra propiedad que debe tener tu texto oral y escrito, ¿a qué me refiero? ¿Cuál sería esa definición o esa palabra clave que tú identificarías la cohesión? Lo identificarías con la cohesión. ¿Cuál, chicos? Cohesión. ¿Qué es para ti cohesión? Cuando escuchas cohesión, ¿qué se te viene a la mente? ¿Qué tiene sentido? Que tiene sentido, exactamente, Keila. Es correcto. Que tiene sentido. Que tiene sentido. Y ese sentido, realmente yo lo logro con un conjunto de elementos, ¿no? Y esos elementos son recursos lingüísticos. Ahora, la cohesión ayuda a que tenga más sentido todavía. ¿Cómo así, profesora? Porque estos recursos lingüísticos, estos elementos lingüísticos, al estar o al ser aplicados en mi texto, hace de que la persona que me escucha o que la persona que está leyendo el texto que he escrito, lo puede entender con mayor facilidad. Porque estas palabras van marcando cierta ruta o van pauteando las ideas, de tal manera que cuando llego a este recurso lingüístico, yo ya sé lo que viene a continuación. Y estos recursos lingüísticos, ¿cuáles son? ¿Cuáles son esos recursos lingüísticos que deberíamos nosotros utilizar en los textos? ¿Cuáles son?
los conectores lógicos. ¿No es cierto? Los conectores lógicos. Pero no podemos dejar de lado, además, estos recursos de redacción que también lo habíamos explicado y lo vamos a volver a explicar. Y vamos a volver a dar más ejemplos, ¿no? Cuidar que no hayan esas interferencias debido a la redundancia, ¿no? Y entonces, ¿para eso qué hago? Ya, voy a evitar interferencias, voy a cohesionar más mi texto utilizando recursos de referentes, ¿no? Por ejemplo, utilizar pronombres en vez de repetir palabras. De repente voy a ya omitir ciertas palabras que están de más repetirlas porque se sobreentiende, ¿no? Voy a empezar además a sustituir ciertos términos empleando además hipónimos, hiperónimos. Entonces mira que lo que estudiamos por separado al inicio del ciclo se vuelve ahora un recurso para demostrar la competencia comunicativa. O sea, ya de la teoría ya pasamos a la práctica, ¿no? De la teoría ya pasamos a la práctica. Entonces, cuando hablamos de la cohesión, no te olvides, la cohesión tiene como fin que nuestro texto, las ideas de nuestros textos estén bien conectados. Estén bien conectados. ¿Ok? Es como que cuando subes la escalera y en la escalera de repente hay una grieta o hay una piedra, te vas a caer, ¿no? Pero vas a volver a subir, vas a seguir subiendo. Entonces, igual en el texto, vas a leer, pero si hay una palabra que puede reforzar tu comprensión, va a haber un éxito, ¿no? En el entendimiento. Pero si hay una palabra mal aplicada, un conector mal aplicado, va a ser como que, ¿qué? ¿Qué pasó acá? Y vas a tener que volver a leerlo. Y de repente como el todo, como mi recurso de deducir información, de repente voy a lograr entenderlo. Pero de que va a haber interferencia, va a haber interferencia. ¿Y cómo hago para que mi texto sea secuencial y las ideas se entiendan? Muy bien, ya uso conectores y uso también referentes de cohesión. Ahora, todo esto junto, obviamente va a lograr de que mi texto tenga sentido, como decía Keila. Mi texto tenga sentido, ¿ok? ¿Y por qué mi texto tiene sentido? Porque definitivamente ahora mis ideas están bien relacionadas, ¿no? Mis ideas están bien relacionadas, se han vinculado muy bien semánticamente. ¿Y por qué? Gracias a que está adecuado y gracias a que también está cohesionado. Y claro, en la coherencia, no solamente pues, podemos hablar de conectores lógicos o recursos de cohesión, también eso implica que tengamos una correcta ortografía, que tengamos una correcta escritura de las palabras, el correcto uso también de los signos de puntuación. ¿Ok? Entonces, propiedades del texto, un buen texto es adecuado, un buen texto está bien cohesionado, un buen texto es coherente. Y los mecanismos de adecuación, ¿cómo los podemos, profesor, evidenciar? Mira, acá hay un ejemplo, ¿no? Acá hay un ejemplo, ¿no? De cómo la estructura del texto, ¿sí? Cómo la estructura del texto se adapta al contexto discursivo, ¿no? Mira cómo adaptamos, mira tu capacidad para que tu estructura la adaptes al contexto del discurso. Entonces, acá tenemos una invitación, ¿no? Una invitación a un concierto, lo que están diciendo que ha sido por un medio oral, entre amigas, ¿no? María desea que su amiga vaya al concierto con ella y la situación es la casa de una de ellas. Entonces, a partir de estos datos que hay que tener en cuenta, ¿sí? De estos datos extralingüísticos, ahora yo adapto de manera inmediata mi discurso, ¿no? ¿Y cuál es el resultado? Amiga, te cuento que compré entradas para el concierto de Shakira. ¿Vamos? Ya pues, anímate.
Pero ¿qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si, a ver, el tema es invitación, vamos a cambiar un poco los datos, a un concierto sinfónico, ya, a un concierto sinfónico, ¿ok? Ya no va a ser oral, ahora va a ser escrito, la relación ya no va a ser amigas, de repente la relación va a ser estudiantes a un grupo directivo, ¿no? Y sí, la intención es, ¿no? Que los estudiantes desean que los directores de su institución asistan al concierto, ¿no? Asistan al concierto sinfónico. Y la situación, vamos a colocar acá la organización educativa. La organización educativa. A ver, chicos, a partir de estos datos, construyan un texto, ¿ok? Esta estructura, sí, adáptala a un contexto discursivo, que obviamente no va a ser este, ¿no? Este era con los otros datos. Vamos a colocarlo por acá arriba para que se vea la diferencia, porque la idea es ver la diferencia. Y además tu capacidad de construir un texto nuevo a partir, ¿sí?, de una estructura diferente. Ok, a ver, ¿quién se anima ahora a construir el texto? ¿Cómo sería ese texto? Voluntarios, voluntaria, voluntario. A ver, adecúen esa estructura a un contexto discursivo. ¿Alguien se anima o yo invito? Somos 44. No, ahora ya hay menos. Ahora hay solamente 42. ¿Ah? Se fueron, mejor me voy, dijeron. A ver, Leslie, ¿cómo estás, Leslie? Buenas tardes. Leslie Rojas. ¿Tienes audio activado? ¿Puedes activar tu audio, Leslie, o no se puede? Chicos, ojo, también lo pueden escribir, ¿ah? En el chat también pueden adecuar el texto, ¿ah? Sí, no hay problema. En el chat también. Hay mucha bulla. Ok, entonces escribamos los textos adecuados en el chat. A ver, a partir de este registro que estamos viendo, el que acabo de cambiar, sí, el que acabo de cambiar, a ver, ¿cómo sería un texto adecuado a ese contexto? ¿Cómo sería? Yo los espero, a ver. No tanto tampoco, porque después se nos va la hora. A ver, ¿quiénes estamos? Estamos Leslie, estamos Guillermo Luis, Ana Elena, Kiara Fernanda, Micael siempre participa, Keila también, está Eyara. ¿Quién más está? A ver. Marco Antonio, Luzca, Gabriel Enrique, Fabricio Sebastián, Joana Solange, Luciana Gabriela, Jacob Isat, Anaí Daisy, está Angelina, Xiomara, Fabiana, Yanela, Lucía, Hilary, Gabriela, Franz, Alexandra, Daniela, Heber, Michael debe ser o Michael, Kiara, Jade, Rances o Rancés, Jorge Luis, Iván, Joana, Valeria, Alessandra y mi último grupo, Yasmín, Camila, André, Adriana Rosa,
Gabriel, Esther, Aide, Justin, Alex y Valeria. Ok, nadie escribió nada. Nadie escribió nada. Entonces me voy con los caseritos. A ver, Micail, ¿cómo adecuarías ese texto? Justo lo estaba escribiendo en el chat, Miss. Ah, ya, ok, te espero entonces, lo máximo. A ver, chicos, sigo esperando. Espero, para leerlo, ¿ok? Muy bien, estamos esperando entonces los textos, ¿sí? Los textos que están Ya adecuando. lo envié, Miss. Disculpe. Ok, ahí está. Muchas gracias, Micail. Miren, chicos, Micail ha compartido, ¿no? Cómo él ha adecuado el texto, ¿sí? Según este contexto, ¿no? Según este contexto, según estos datos que hemos colocado allí. Entonces, mira, de amiga, te cuento que compré entradas para el concierto de Shakira. Vamos, ya puedes, anímate. De esto cambió lo siguiente, ¿no? Señor director, de parte de todos los estudiantes, le hacemos llegar esta invitación para ir a la ópera. Nos hace mucha ilusión que vaya usted. Esperamos que nos haga llegar su respuesta. Miren, a pesar, a pesar de que Micail no ha utilizado palabras tan sofisticadas, ¿sí? En su texto, se ve diferente al texto anterior o es igual. ¿Tiene el mismo tono o ha cambiado? ¿Es igual, chicos? ¿Se Es lee diferente, igual? Miss. Es Es diferente, diferente. ¿no? Claro, claro que sí, claro que sí. Ahora él se está dirigiendo con un tono, obviamente, ya no horizontal, ¿no? O sea, de familiaridad y de confianza excesiva, ¿no? Sino hay un tono vertical, eh, es amable, es cortés, pero sin cruzar esos límites del exceso de confianza, porque claro, ahora el destinatario es completamente diferente. Entonces, miren, además me da mucho gusto que Micail también haya empleado los signos de puntuación que corresponden, ¿no? ¿Por qué habrá empleado Micail después de señor director una coma? ¿Por qué? ¿Se le ocurrió? ¿Se ve más bonito? ¿Por qué lo empleó? ¿Por qué lo empleaste, Micail? Porque sería una coma vocativa. Claro, ¿se dan cuenta, chicos? ¿Se dan cuenta cómo se va poniendo evidencia, ¿no? Se va viendo cómo es importante o por qué es importante la aplicación de esta información que vamos conociendo, ¿sí?
vamos poniendo en práctica. O sea, ya no solamente es, ya, coma vocativa, después de quién me dirijo, ¿no? No, coma inciso cuando agrego un dato adicional. No, que la coma elíptica para reemplazar un... O sea, ya no es teórico, sino es aplicativo y debo sustentarlo. Entonces, ahora Micail pone en evidencia cómo yo soy capaz, ¿sí?, de adecuar mi texto en base, obviamente, al contexto, ¿sí?, en base al contexto, pero además poniendo en práctica estos recursos formales que se requiere y que nos manda, ¿sí?, nos manda las normas de la RAE. Muy bien, Micail, felicitaciones, excelente, gracias por contribuir, ¿ok? Gracias por contribuir con tu participación. Miren, acá tenemos, ¿sí?, prácticamente el trabajo que se ha realizado, ¿no? Miren, acá está el registro formal, ¿ves? El registro formal. Micail convirtió este registro informal, lo convirtió a formal. Acá ya lo tenemos el ejemplo, ¿no? El tema, limitación a un evento formal, medio oral, relación estudiante-docente, intención estudiante invita a un docente a la ceremonia de graduación, ustedes lo harán algún día, situación centro de estudios, ¿no? Y miren, no está tan diferente a lo que hizo Micail. Estimado doctor González, 2 puntos, dejo un renglón abajo. Es un honor para nosotros invitarlo a la ceremonia o para la ceremonia de graduación que se realizará el día domingo 16 del presente mes. Agradeceremos contar con su digna presencia. Ahí está. ¿Ok, chicos? Y también podemos hacer el cambio, ¿no? El cambio a lo informal. Entonces, para acceder o para que nuestro texto sea entendible, sea secuencial, tenga una lectura en donde todas las ideas estén bien relacionadas, pues utilicemos referentes, sustituyamos, utilicemos la elipsis, agreguemos conectores lógicos. Entonces, estas ideas van a asemejarse a un buen tejido, ¿no? Es un texto con un buen tejido. Y como ya lo habíamos mencionado anteriormente, yo puedo utilizar el mecanismo de la anáfora, ¿no? El mecanismo de la anáfora. Profesora, ¿qué significa el mecanismo de la anáfora? El mecanismo de la anáfora es cuando tú estás escribiendo un texto y obviamente tenemos una palabra referente, ¿no? Por ejemplo, acá, Carlos compró herramientas para su proyecto. Estas estaban nuevas. Entonces, esta primera idea, Carlos compró herramientas para su proyecto, tiene una palabra clave, ¿no? Que es las herramientas. Están hablando acá de las herramientas, este es el referente. Pero como el texto sigue y tenemos que seguir el hilo temático, o sea, tenemos que seguir haciendo alusión a herramientas, pero yo ya no la quiero repetir. Entonces, ya no repito la palabra y empleo, ¿qué cosa? Un referente. Y este referente puede ser un pronombre, ¿no? ¿Y qué es un pronombre? Una palabra que hace alusión a otra que ya se dijo anteriormente. ¿Ok? Un pronombre. ¿Y por qué, profesora, recibe el nombre de la anáfora? Porque por la posición. Cuando el referente o cuando esa palabra, este pronombre, viene después, hace referencia a la palabra en cuestión después, se llama anáfora. Pero si la referencia está antes, se llama catáfora. Mira, mis cursos favoritos son 2, química y física. ¿Ok? Obviamente están hablando de qué. ¿Cuál es la palabra en cuestión acá en esta oración? Cuando dice, mis cursos favoritos son 2, química y física. ¿Cuál es la palabra a la que se va a hacer referencia? ¿Cuál es la palabra clave, la palabra tema? ¿Cuál es, chico? ¿O cuál es, chicos? Química y física, ¿no es cierto? Química y física. Entonces, cuando yo digo mis cursos favoritos son 2, esta palabra 2 ya está haciendo referencia a química y física, pero lo hace con anticipación, ¿no? Lo hace con anticipación.
Bien. Entonces, cuando se te presenta así, se ha empleado la catáfora. ¿Ok? Se ha empleado la catáfora. Entonces, es simplemente la posición del referente en el texto. Ahora, yo también puedo utilizar adverbios, no solamente pronombres. Yo también puedo utilizar adverbios. Por ejemplo, ¿cómo se ve el uso de adverbios? Y también aplico la anáfora. Tú ya sabes que la anáfora tiene que ver con la posición. Entonces, la anáfora, sí, el adverbio debe hacer alusión después de haberse mencionado esa palabra, ¿ok? En cuestión. Entonces digo, María viajó a Pucallpa, a veces va para allá con sus padres. Obviamente se está hablando de qué, ¿no? Del viaje a Pucallpa, ¿sí? De Pucallpa. No quiero decir a veces va para Pucallpa con sus padres. ¿Por qué? Porque peco en la redundancia, que vendría a ser un vicio del lenguaje, y para eso uso el recurso de referencia, pero ahora esta palabra me está diciendo, como se trata de un lugar, lo más adecuado es que utilices un adverbio de lugar, ¿no? Un adverbio de lugar y he utilizado la palabra allá, allá, ¿ok? Ahora, no voy a utilizar aquí, pues, ¿no? No voy a utilizar aquí, porque cuando yo digo aquí me estoy refiriendo a cercanía, ¿no? La distancia es más corta. Los adverbios también tienen que utilizarse de manera adecuada según la distancia, ¿no? Allá, allá, o sea, lejanía, ¿ok? Lejanía. Y lo mismo en la cuarta oración, cuando dice aquí, un puente, en Puente Piedra, el calor es más intenso. Aquí, en Puente Piedra, el calor es más intenso. Entonces, ahora se ha utilizado el adverbio aquí para hacer referencia ¿a qué? A Puente Piedra. Ahora, chicos, ¿está bien utilizado el adverbio aquí en esa oración? Cuando yo leo aquí, ¿qué información me está dando aparte de que sé que es un lugar? ¿Qué más sé? Aquí, aquí. ¿Qué más sé yo? ¿Que está lejos o que está cerca? ¿O que estoy ahí? Cerca. Claro, que estoy aquí, ¿no? Que estoy en ese lugar. Que estoy en ese lugar. Entonces digo, aquí en Puente Piedra el calor es más intenso. Estoy comunicando además al hablante con el uso del adverbio que me encuentro en ese lugar, que me encuentro en ese lugar. Entonces todas las palabras también deben ser usadas de manera precisa. Por eso es que también a veces se observa cuando no se usa la precisión léxica, ¿no? Cuando no se usa la precisión léxica. Perfecto. ¿Qué otro recurso también se había visto? La sustitución, ¿no? ¿Y cómo podemos sustituir nosotros palabras podemos sustituirla utilizando sinónimos, por ejemplo, ¿no? Utilizando hiperónimos e hipónimos también. Y para eso es necesario recordar que cuando yo empleo un sinónimo, yo estoy demostrando un alto nivel de vocabulario, ¿no? Bueno, claro, dependiendo del término que utilice, ¿no? Entonces yo tengo que saber significados de palabras para poder decidir y decir, ya, ok, no quiero decir esto, voy a decir lo otro porque finalmente significa lo mismo o tiene un significado parecido. ¿Te das cuenta? Entonces yo digo, su asesora le recomendó mejorar el marco teórico, siempre escucha a su mentora. Ya ni siquiera voy a decir su profesora, ¿no? Mira, no voy a decir su profesora le recomendó mejorar el marco teórico. Siempre escucha a su mentora. De hecho, que esta persona lo más probable es que sea su profesora, ¿no? Aunque no siempre. ¿De qué es una profesora? Es una profesora. Pero mira cómo yo empleo el término asesora en el contexto que de hecho me habla de que están revisando un trabajo de investigación, ¿no?
Entonces, cuando hacemos trabajos de investigaciones, y sobre todo cuando ya estamos cerca o ya en el tercer año, podría decirse, aunque ahora las investigaciones en la universidad las hacen desde que llegan, sí, ya no es como antes que las hacían en el 10º ciclo, no, sino desde que llegan los entrenan en investigación formativa. Yo ya sé que obviamente es una persona que lo está acompañando a que ese texto que realizó lo mejore. Entonces la palabra más adecuada, más precisa es asesora, ¿no? Es una asesora, una acompañante, una guía. Le recomiendo el marco teórico. Entonces, como quiero seguir hablando de la asesora, en la siguiente oración que dice siempre escucha a su mentora, ¿ves? Esta es la siguiente oración, ¿ves cómo se van conectando las ideas, no? Ahora ya no voy a repetir asesora, o sea, puedo decirlo, pero como se supone que me encuentro en esa búsqueda de la palabra o el texto más adecuado, voy a aplicar la sustitución y ahora digo mentora, porque mentora hace alusión a asesora y la reemplaza muy bien, ¿no? La reemplaza muy bien, ¿ok? La reemplaza muy bien, ¿ok? Ahí está. Entonces puedo decir guía, puedo decir acompañante, pero a pesar de que pueden definirse así, no son las palabras más precisas para ese contexto. No son las palabras más precisas. En este contexto, las palabras más precisas son asesora y mentora. Entonces tengo un texto muy bien construido en el sentido que se hace referencia o se nota que la persona que lo construye pues maneja un vocabulario, ¿no? Adecuado para poder dar a conocer la información. Ahora acá, ¿no? En la segunda oración, el debate estaba muy interesante, esa polémica captó nuestra atención. Claro, es que cuando hablamos de debate, no es igual a decir conversar, no es igual a decir intervenir, ¿no? No es igual también a decir pelear, no, ¿no? Un debate, si es una conversación, un debate es un intercambio de ideas, ¿sí? Pero que tiene ciertos puntos que lo hacen diferente a una conversación cualquiera, una conversación tradicional. En un debate se exponen ideas contrarias, pero tienen que ser ordenadas, además de ordenadas, tienen que ser sustentadas, ¿no es cierto? Tienen que estar bien fundamentadas, pero ese afán, ese objetivo por hacer que mediante el discurso o la oratoria una de las ideas sea la que prevalezca o sea la que convenza a al auditorio, a los participantes, se forma una polémica. Se forma una polémica, ¿no? Entonces, por eso es que no estaría mal a que si quiero hacer referencia en este contexto lingüístico a debate, utilice la palabra polémica, porque sabemos, repito, que en un debate lo que se hace es poner en tela de juicio diferentes ideas para finalmente que una sea la que quede y ¿cuál va a quedar? La que fue comunicada mediante un expositor que logró convencer, pero lo logró a base de una polémica, un intercambio de ideas, ¿no? De una refutación tras refutación. Entonces, el debate estaba muy interesante, esta polémica, o sea, hace alusión al debate, la discusión ordenada, captó nuestra atención, por supuesto. Entonces, mira cómo he utilizado mi vocabulario de manera adecuada. ¿Ok? Si yo colocaba acá, esta conversación captó nuestra atención. No, porque repito, no es una conversación nada más. No es, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, sí, mira, hoy vacaron a Jerí. Ah, qué bien, mira, sí, debería hacerse. No, no debería ser así. O sea, no es eso, ¿no? Hay de por medio otras características propias de esta técnica de exposición llamada debate. Asimismo, yo puedo utilizar también los hiperónimos e hipónimos, y cuando nosotros hemos visto este tema, ¿qué es un hiperónimo, chicos? ¿A qué nos referimos con hiperónimo? ¿Qué es un hiperónimo?
¿Qué es un Una hiperónimo? palabra que engloba a otras. Muy bien. El hiperónimo es el significado general. Por eso es que nuestro compañero dice, es que el hiperónimo engloba a otras. Claro, porque dentro de este significado general hay significados específicos. ¿No es cierto? ¿Y cuáles son los significados específicos? Si el significado general es hiperónimo, ¿cómo llamamos a los significados específicos? ¿Cómo Hipónimos. los llamamos? ¿Cómo? Hipónimos. Hipónimos. ¿Ves? Entonces mira cómo esta información ahora me sirve para demostrar mi competencia comunicativa, ¿no? Mediante la redacción. Exacto, Leslie. Mira, ahí también he visto participaciones en el chat. Muy bien. Luego vamos a leer también el texto propuesto por Ana Elena. Claro, claro que sí. Entonces, mira, ahora, ¿qué voy a hacer en mi oración? Ok. Voy a seguir sustituyendo. No quiero estar repitiendo las palabras, ¿no? Como si fuera un robotito mal configurado. Voy a seguir sustituyendo, pero ahora no voy a utilizar sinónimos, sino hiperónimos e hipónimos. Claro que no lo vas a pensar así, va a salir natural, ¿no? Cuando nosotros vamos escribiendo, vamos hablando, ya todo va saliendo natural y ese cambio se da porque nosotros ya vamos subiendo de nivel, ¿no? Nuestra competencia lingüística va obviamente ampliándose, vamos mejorando, ¿sí? Nuestro banco de información, y no solamente porque vamos a aprendernos esto de memoria, sino la misma lectura, el mismo contacto con diferentes personas de diferente nivel cultural nos enriquecen, ¿no? Nos han enriquecido tanto. Ustedes que están en contacto con un montón de cursos ahora mismo, los enriquece porque en los diferentes cursos van empleando lo que van aprendiendo en los otros cursos. Entonces, cuando tú construyas tus textos también, sin darte cuenta, has empleado, ¿no? Este recurso de la Constitución, pero ahora utilizando hiperónimos e hipónimos. Entonces, acá cuando dice conoció varios países, pero el que más le gustó fue Brasil, ¿qué pasó acá? Acá se utilizó. ¿Cuál es el hiperónimo, chicos? ¿Países o Brasil? ¿Cuál es el hiperónimo? Países. Países. Exactamente. Es que significado general. Entonces, el recurso de sustitución por hiperonimia es cuando primero has colocado como referente a países, o sea, al término general. Y luego haces alusión al término específico. Entonces, si lo marcas con el término general primero, allí el recurso ha sido de hiperonimia. ¿Ok? Pero si es al revés, primero usas el hipónimo y luego el hiperónimo, el recurso empleado es hiponimia. ¿Ok? El recurso empleado es hiponimia. Entonces se lee, conoció varios países, pero el que más le gustó fue Brasil. Ahí está. ¿No? ¿Ves? Este anticipó a lo que se venía después, que era el dato específico. Y acá la niña nuevamente perdió su borrador, ya ha perdido todos sus útiles escolares. Ahora fui acá con lo específico y luego para continuar la hilación de las ideas del texto, más adelante, ya no volví a decir, ha perdido su no, dije útiles escolares. Y acá no solamente incluye al borrador, sino que también de repente incluye lapicero, lápiz, tijera, etc. ¿Te das cuenta? Entonces, es darle un uso, una aplicación a toda la teoría que hemos estado llevando anteriormente. En el caso del elipsis, este otro recurso también es muy utilizado, ¿no? Y lo podemos ver en las lecturas, cuando leemos textos, ¿no? Entonces, es más,
las personas ya de repente no usan la sustitución, sino que dicen, no, omito nada más, ¿no? Omito. Algunas personas dicen, oye, no, debería agregar, ¿no? Sí se entiende. Ah, es que estos recursos también uno los va viendo, no es que en todos los textos, ¿no? Repito, conforme tú vas poniéndote en contacto con textos de diferentes grados de dificultad, te vas a dar cuenta que los de grado de dificultad más difícil son los que utilizan más recursos lingüísticos. ¿Correcto? Entonces, acá dice, la semana pasada mi prima y yo fuimos de compras al centro. Olinda adquirió una lacto y yo un lector de libros electrónicos. Entonces, ¿qué he omitido? ¿Qué he omitido en esta tercera oración? Porque es una tercera oración, ¿no? Estamos ante un texto que podríamos decir que es una oración compuesta yuxtapuesta, ¿no? Mira, tres ideas que han sido coordinadas por signos de puntuación y una de ellas evidencia el recurso del elixis. ¿Qué he omitido? He omitido el uso del verbo. La semana pasada mi primo y yo fuimos de compras al centro, Olinda adquirió una lacto y yo un lector de libros electrónicos. Ya no coloco y yo adquirí un lector de libros electrónicos porque está sobreentendido. En esta pausa que hago acá, en esta pausa que hago, yo estoy haciendo alusión a adquirir. Y por eso es que este tipo de comas que recaen en el uso de estos recursos lingüísticos, por eso es que se llaman coma elíptica. ¿Ok? Porque es una coma que se utiliza para el empleo de este recurso, la elipsis. Ahora, no solamente podemos omitir verbos que están sobreentendidos, ¿no? En un texto de esa naturaleza, no es que vas a ir omitiendo verbos, tampoco es así, ¿no? En un texto de esa naturaleza. También nosotros podemos omitir otras categorías gramaticales. Por ejemplo, miren cómo se ha omitido acá el sujeto. El médico La Peña atiende muy amablemente a sus pacientes. Por ello, es bastante popular en la clínica. Este conector lógico, ¿no? Este conector lógico y esta pausa dio lugar a que se pueda, ¿no? Omitir nuevamente el médico La Peña. ¿Cierto? Nuevamente el médico La Peña. Y se entiende muy bien. El médico La Peña, repito, atiende muy amablemente a sus pacientes, por ello es bastante popular en la clínica. Ahora, chicos, ¿también yo hubiese utilizado acá otro recurso aparte del elixis o solamente el elixis funcionaba acá? ¿Hubiese podido utilizar otro recurso? ¿O no? ¿Pronombre? Claro. Y si yo colocaba ahí un pronombre, a ver, entonces, ¿qué pronombre colocaba? ¿Qué pronombre tenía que haber colocado? Él. Él, ya. Y por la posición y todo el contexto de esta construcción textual, ¿qué recurso hubiese sido este? Anáfora. Anáfora. Exactamente. ¿Anáfora? Claro, claro. Ahí están, miren. Miren el ejemplo. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es que sea únicamente la elixis lo que voy a emplear, o sea, también yo puedo emplear
otros recursos, pero que realmente sean los pertinentes, pues, ¿no? Claro que con minúscula, ojo, porque hay una coma acá, con minúscula, ¿ya? Con minúscula. Muy bien, chicos, lo máximo. Listo. Ahora, acá en este ejercicio número 1, tenemos un texto, ¿ok? Y me están pidiendo lo siguiente. Dice, considerando que la cohesión es un conjunto de mecanismos que aseguran la conexión entre los componentes de un texto, escriba verdadero o falso en las siguientes afirmaciones. A ver, ¿cuáles son las afirmaciones? La afirmación A dice que se presenta el mecanismo de elisión de sujeto. La afirmación B es que hay referencia anafórica entre objetos perdidos y el pronombre les. Recuerden anáfora y catáfora. ¿Ya? Anáfora, el referente viene después. Y en la C dice que hay sustitución entre imán y la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Entonces, ¿cómo voy a saber eso? Leyéndolo. Yo ya me anticipé, yo ya sé que me están pidiendo, ¿ok? Tengo que chequear si se ha omitido sujetos, ¿no? Tengo que chequear si se han utilizado anáforas, que puede ser, ya, acá ya me lo especifican claramente, ¿no? Anáfora entre objetos perdidos y el pronombre les. Y tengo que ver si realmente se ha sustituido imán, octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Ok, voluntario para que lea el texto primero, voluntario para que lea el texto, o voluntaria para que lea el texto. Adelante, Micael, gracias. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea, y con un grande alboroto de pitos y timbales daba a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento, de barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó con el nombre de Melquíades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fuera de casa en casa, arrastrando 2 lingotes metálicos, y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio, y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse, y aún los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado, y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquíades. Excelente lectura, muchas gracias. Muy bien, chicos, entonces vamos a ver si es verdadero o falso lo que nos dicen en esas 3 afirmaciones. A ver, léanlo ustedes una o 2 veces y responden, ¿ok? Pero claro, hay que sustentar, explicar. Ah, por esto, por aquello. Bien, tómense a ver el tiempo, no tanto, por favor. Ya, háganse de cuenta que es el tiempo apropiado para el examen. La primera es verdadera. Ya, Keila, tú dices que la primera es verdadera, ya luego nos dices por qué, ya. Vamos a colocar verdadera, ya. Sigan leyendo.
¿Todas son verdaderas? ¿Perdón? ¿Todas son verdaderas? Todas son verdaderas. Ok, todas son verdaderas. ¿Alguien más tiene una respuesta diferente? Ya, yo espero un minuto más y luego ya le damos pase a Keila, ¿no? Keila, tú respondiste la primera, ¿no? Sí, Miss, estoy terminando de leer. Ya, y luego Micail que va a sustentar las otras dos. Sí, Miss, todas son verdaderas. Ok, Keila reafirma entonces que también el resto son verdaderas. Ok, Keila, entonces sustentas por qué dices que en el texto se ha visto el recurso de mecanismo de elisión de sujeto. ¿Cuál es ese sujeto que se ha omitido? Adelante. Cuando usa el pronombre él, ¿Dónde? él mismo llamaba habla de Melquiades. Vas leyendo el texto y vas, vas como que explicando, ¿no? Para que todos los compañeros puedan notar eso. A ver, léelos desde el inicio y vas haciendo las pausas. Acá, todos los años, Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados planteaba su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de pitos y timbales daba a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión que se presentó con el nombre de Melquiades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba. Ahí él ya, ¿qué pasa con él? reemplazó a Melquiades, el gitano corpulento. Pero eso es elisión de sujeto. A ver, ¿cuál es tu sustentación, Micail? Ya, ¿lo vuelvo a leer todo? Sí, igual. Ok, ok. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de pitos y timbales daba a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento, de barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó con el nombre de Melquiades. Hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue, hasta ahí ya considero que se podría seguir con la pregunta, Miss.
¿O sigo leyendo? La pregunta era, ¿dónde está exactamente el mecanismo de edición de sujeto, tomando en cuenta que cuando hablamos de elixis es cuando yo ya no vuelvo a mencionar, ¿no? O un sustantivo o una frase nominal como en el caso, como en este ejemplo, ¿no? ¿Ves Sí, justamente donde me había parado es ahí ¿dónde? primero se hace referencia a este gitano llamado Melquiades en la parte del texto que dice un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión. Ahí está Melquiades. Ya. Y después del punto se dice fue. Ya se está omitiendo el sujeto, en este caso Melquiades. Ok, excelente. Excelente. ¿Se dieron cuenta, chicos? O sea, en este primer, no primer, en este fragmento, lo voy a encerrar. En este fragmento acá, ¿no? Están diciéndonos, ¿no? Que Melquiade, obviamente, que es un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión que se presentó con el nombre de Melquiades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Ya no dicen nuevamente, el gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión que se presentó con el nombre de Melquiades fue de casa en casa. Ya no lo vuelven a decir. Ahora dicen, fue de casa en casa. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha omitido al sujeto. ¿Ves? Se ha omitido al sujeto. Acá. Acá se omitió. Acá. Porque se sobreentiende que se está hablando de él. De él. Entonces, Keilita, en tu caso, tú sí habías identificado también un recurso, pero el recurso que habías identificado no era exactamente el de elisión de sujeto, pero de que era un recurso de referencia, era un recurso de referencia, ¿no? Solamente que acá lo que pedíamos era que identifiquemos dónde se había hecho la elisión del sujeto. Y esta es la parte en donde se había hecho esta omisión. Perfecto, felicitaciones. Ahora, también indicaron, chicos, que se ve la referencia anafórica, pero entre exactamente la frase objetos perdidos y el pronombre led. A ver, ¿quién lo sustenta? ¿Quién lo sustenta? ¿Keila o Mikail? O de repente otra persona. ¿Quién lo sustenta? Adelante, Mikail. Ya. La parte en la que aparecen estas estas Léelo, dos léelo. cosas. No hay problema. Esto se explica leyéndolo, ¿ya? Para que todos estemos bien atentos. Ok, ok. ¿De nuevo todo o desde cierta parte? Discúlpeme eso. Desde la parte que tú creas conveniente. Si es necesario leerlo desde el inicio, lo lees desde el inicio. Ok, dice. Y aún los objetos perdidos, desde hacía mucho tiempo, aparecían por donde más se les había buscado. Ajá. Objetos perdidos. Y acá les. Ahí tenemos, señores, la anáfora. Ahí tenemos la anáfora. Perfecto, ¿no? Miren cómo este pronombre hace referencia a objetos perdidos. Y por la posición es anáfora, no es catáfora. Y por último, la sustitución entre imán y octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia, ¿se da o no se da? Contigo cerramos, Micail. Sí, primero llevaron el imán, un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó con el nombre de Melquiades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba
la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Ajá, claro. Esto, la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia, hace referencia al imán, ¿no? A ese imán que impactó porque hacía que hasta, ¿no? Algunos objetos perdidos de hace mucho tiempo empezaron a aparecer. Un texto cortito, muy bien trabajado, muy bien hecho. Y miren cómo chicos, en este pequeño texto, miren cómo hemos podido observar la presencia de estos recursos lingüísticos. En este pedacito nada más. Y sus compañeros, ¿no? Tanto Keila como Mikhail, los han resuelto de manera correcta, ¿no? Y sobre todo me da mucho gusto que lo hayan podido explicar, lo hayan podido sustentar. Entonces, felicito. Y yo sé que también de los que estamos conectados, hay varios que también están ahí desarrollando, pero de repente por diferentes factores no se animan a responder, no, puede ser que están tal vez en el trabajo, tal vez también están con problemas de audio, o de repente no quieren tampoco, ¿no? No hay problema. Lo importante es que con una muestra pequeña, ¿no? Yo me siento satisfecha de que se está entendiendo y que están logrando, chicos, la comprensión de esta información. Entonces, felicitaciones una vez más. Ahora, mira, el tema de los conectores suena como que repetitivo. Uy, conectores lógicos, me vienen hablando de conectores lógicos desde la oración compuesta. Qué aburrido, sí. Qué aburrido escucharlo teóricamente, pero qué importante aplicarlo en el texto, qué importante aplicarlo en una construcción escrita o en una construcción oral. Y no es fácil, o sea, no es fácil emplearlo en una construcción escrita porque cuando no lo entendemos o cuando no lo conocemos o cuando nos damos cuenta que hay una gama de conectores de cada tipo de conector, a veces hasta nos suena raro y que, pero no se entiende. Sí se entiende, lo que pasa es que como nunca lo has usado, te parece raro. O porque de repente en tu grupo social no lo emplean, te parece raro. O de repente en tu grupo social te van a decir, oye, ¿qué estás hablando? Pero no, o sea, todo depende de muchos factores, ¿no? Entonces, estos conectores, estas unidades lingüísticas serán importantísimas también. ¿Por qué? Porque ya lo dije, son los que marcan la pauta, los que nos dan esos banderines, ¿sí? De predicción, nos avisan qué es lo que viene, nos ayudan a entender el texto, ¿sí? Nos dan una base sólida para saber a qué nos enfrentamos cuando vamos conociendo las ideas de este texto. Entonces, conectores lógicos hay varios, ¿no? Hay varios tipos de conectores. Los que solemos utilizar de manera más común y que los conocemos, y otros que pertenecen también a ese grupo y que son necesarios emplearlos o incorporarlos porque también es un indicador de que mi competencia lingüística está evolucionando, de que mi campo léxico está mejorando, ¿no? De que mi banco de información se ha incrementado, se ha renovado. Entonces, los conectores lógicos no solamente unen ideas, ¿no? No solamente unen ideas, sino que aportan significado. Aportan significado. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Juan se enfermó. Obviamente, el conector más adecuado es por qué, ¿no? El conector más adecuado es por qué. Acá dice comió maquis. Pregunta, chicos, ¿por qué el conector más adecuado acá será por qué? Bueno, y de repente algún otro, pero del mismo tipo, ¿no? Que contenga el mismo contenido semántico. Pero, valga la redundancia, ¿por qué utilizar por qué? ¿Por qué no otro conector? ¿O qué otro conector pude haber utilizado?
el yaque, ¿Y por qué? ¿Y por qué pude haberlo también utilizado? por la relación que hay entre estos dos elementos que serían consecuencia y causa. Eso, exactamente, exactamente. Claro que sí. Entonces, en esta gama de estos conectores, miren cuántos, miren, ¿ya? En esta gama, eso sí es otra cosa, de estos conectores, nosotros tenemos que utilizarlos de manera adecuada, ¿no? Miren, en los aditivos tenemos el además, aparte, asimismo, de hecho, encima, es más, por otro lado, punto suspensivo, ¿no? Pero los voy a utilizar ¿para qué? Para adicionar, adiciono. Entonces digo, además del inglés, ¿no? Además de inglés y portugués, Carlos habla perfectamente la lengua quechua. Entonces estoy adicionando esto, ¿no? A esa información que hablaba de las lenguas que Carlos practica, ¿no? O conoce. Ahora, el además pudo también estar al final, ¿ah? Carlos habla perfectamente la lengua quechua, además habla el inglés y el portugués. Pero todo va a depender del constructor. Lo importante es que cuando el constructor decida utilizar estos recursos, en el orden que lo coloque, no pierda el sentido. Tiene que ser coherente, no debe perder el sentido. Correcto. Ahora, ¿voy a utilizar solo además? No. Mira, puedes utilizar otros más. Pero incluso esos otros que utilices también tienen que ser precisos, ¿no? O sea, no es que también, como es aditivo, lo coloco. O sea, también no es que necesariamente sea el más preciso. ¿Ok? Ahora, los adversativos, mira cómo funciona, ¿no? Jacinto vive lejos de la universidad. Sin embargo, siempre llega muy temprano. Si nosotros analizamos la información que nos brindan en esta primera proposición y la información que nos brindan en esta segunda proposición, y que todo tiene, o sea, todo finalmente apunta a un mismo significado, ¿qué pasa o qué información o exactamente cuál es la perspectiva de esta segunda proposición con esta primera proposición? ¿Qué cambió al incorporar el sin embargo? ¿Qué cambió? Repito, Jacinto vive lejos de la universidad. Sin embargo, siempre llega muy temprano a las clases. ¿Para qué me sirvió el sin embargo? Mire cómo se llama. Adversativo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? La proposición que viene a continuación y que la introduzco con el conector elegido tiene que oponerse de alguna manera a la primera. ¿Te das cuenta? O sea, vive lejos, pero llega temprano. Vive lejos, sin embargo, llega temprano. ¿Te das cuenta? Entonces, voy a utilizar los adversativos en este manejo de información. En este manejo de información. Mire cómo funciona el concesivo, ¿no? Ahí están los concesivos clásicos, de todos modos, en cualquier caso, de cualquier manera, aún así. ¿Cómo funcionan? El precio del pollo es elevado. Aún así, ella sigue comprando
esta ave. Acá lo que estamos viendo es que nos están presentando una dificultad, ¿no? Pero esa dificultad no interrumpe la acción principal. ¿Ves? El precio del pollo es elevado. Aún así, ella sigue comprando esta ave. De todos modos, ella sigue comprando esta ave. Entonces lo utilizo para presentar una dificultad o para hacer una relación entre un hecho y una dificultad, pero que no deja de que se realice la acción principal. Otros conectores, ¿no? Los hilativos, que son los consecutivos, porque justamente los empleo ya que lo que hago es introducir la consecuencia, ¿no? El profesor Marcos se fue de viaje. Eso que trajo una consecuencia. Entonces no coloco de frente, no tuvimos clases, sino que voy a colocarle un conector para hacer esa hilación, para hacer esa asociación, esa cohesión entre estas dos ideas del texto. Entonces el profesor Marcos se fue de viaje, por consiguiente, no tuvimos clase de práctica hoy. Así pues, no tuvimos clases de práctica hoy. En consecuencia, no tuvimos clases de práctica hoy. Igual, los explicativos, ¿no? Ah, ya, yo ya te dije un dato. Yo ya te dije que Patricio es celíaco, ¿no? Ya te dije. Ah, ¿no entendiste? Entonces, para ayudarte a entender, no voy a decirte de frente, es intolerante. Entonces, yo voy a utilizar, es decir, o sea, es intolerante al gluten. Ahora, también en los marcadores del discurso, yo también puedo reformular información. Yo puedo reformular la información, ¿no? ¿Y qué es reformular la información? Volver a reescribir la información, pero empleando otras palabras. Entonces, mira, la pitahaya aporta vitamina C. Mira cómo yo agrego un marcador del discurso, ¿no? En otras palabras, es excelente para evitar gripes o resfriados. ¿Ves? Entonces, mira, yo cómo reformulo, ¿ah? ¿Cómo reformulo? Todas me están sirviendo para finalmente lograr que el receptor entienda mi mensaje. Pero cada una tiene su particularidad, cada una tiene su peculiaridad y cada uno de estos elementos hacen que mi texto se vea rico, no se vea monótono, no se vea rutinario. Se note el nivel del lenguaje del constructor del texto. Todo el tiempo damos ejemplos, sobre todo en textos instructivos, ¿no? Y para hacer notorio ese ejemplo, nosotros podemos emplear estos conectores. Es que es el clásico, por ejemplo, todo el rato lo decimos. Por ejemplo, ¿no? Así tenemos, así, mira, verbigracia casi nadie lo usa, ¿no? Yo nunca lo uso, pero existe, ¿no? Entonces, mira, todas las agudas que terminan en las letras N o S se tildan. Por ejemplo, y aquí doy mis ejemplos. Camión, anís, bombón. ¿Para qué? Para explicar mediante, ¿no? Una información práctica, en donde se haya aplicado esa teoría, esas reglas, ¿no? Ahora, también yo a veces quiero corregir, ¿no? Para corregir, yo también puedo agregar un conector, ¿no? Que Andrés no tuviera hambre era extraño. Mejor dicho, era infrecuente. Claro,
ha querido el receptor, el emisor, hacer notar acá, ya, la palabra más precisa es esta. Esta es la palabra más precisa. Que a veces cuando hablamos muy rápido, ¿no? Tenemos tendencia a no hacerlo de manera tan consciente, ¿no? Pero cuando ya te vas metiendo a este mundo de la buena costumbre de redactar mejor, ya te vuelves más pausado y eres más detallista y tiendes a revisar y a revisar nuevamente o a pedir a alguien que te lo revise, ¿no? Y empiezas tú ya a darte cuenta de la importancia de esto. Ahora miren los recapitulativos, ¿no? Esto es usualmente para dar a conocer ya como que una idea final, ¿no? Una idea que englobe otras ideas, una conclusión. Por eso es que un conector o un marcador textual de recapitulación es en conclusión, ¿no? O resumiendo. El de por qué será indisciplinado, atento, amable. En fin, un atleta muy bueno. Y por otro lado, tenemos de ordenación cuando escribimos textos y queremos que la información vaya teniendo una secuencia de orden, ¿no? A continuación, en primer lugar, finalmente, en un principio. Por ejemplo, también los de apoyo argumentativo en textos que tienen que ver, por ejemplo, de sustentación, ¿no? En debates, ¿no? En donde nosotros necesitamos estos marcadores para justificar la información. Doy a conocer de repente un dato y digo, en vista de ello, se obtiene esta información, ¿no? Entonces, lo uso para argumentar, para sustentar, para justificar información. Y también cuando de pronto estoy hablando, escribiendo algo y quiero cambiar de idea de manera radical, puedo también utilizar algún apoyo de digresión y puedo utilizar conectores como a propósito, dicho sea de paso, a todo esto, etc. Acá tenemos ya un texto, sí, construido. Mira, para empezar, actualmente es muy común crear noticias que dañan la imagen de las personas. Sin embargo, muchas veces estas pruebas son reproducidas muy rápidamente, sin ser analizadas de manera oportuna. Dicho esto, el derecho a hacer un tratado con dignidad no debe ser vulnerado por el derecho a la libertad de expresión. A propósito, ¿has oído el nuevo audio del expresidente? Bien, chicos, este conector o este marcador, para empezar, ¿cómo se llama? ¿Qué tipo de conectores? Para empezar. ¿Tipo de conector? ¿Nombre? Cuando ordeno los datos. Ordenación. Bien, ordenación, excelente. Bien, luego tenemos otro conector, mira, sin embargo. ¿Este cómo se llama? Adversativo. Adversativo, perfecto. Me opongo, ¿no? De alguna manera. Luego tenemos otro. Dicho esto. ¿Para qué lo utilizo el dicho esto? Apoyo argumentativo. Bien, estoy dando más información para justificar, ¿no? Y este último, a propósito, ¿por qué lo empleé? Digresión. ¿Y qué pasó? ¿Dónde se ve la digresión? ¿Qué pasó con este texto y lo anterior? Se cambia abruptamente de tema. Exactamente. Y ese cambio abrupto no se nota tanto gracias a estos recursos, ¿no? Bien, excelente. Acá tenemos un texto, sí, acá tenemos un texto donde nos dicen también que escribamos verdadero o falso. ¿A qué? El texto carece de conectores adversativos. B, el texto presenta únicamente conectores hilativos. Acá están los hilativos, para que te acuerdes.
¿sí? Los de consecuencia, ¿sí? Los de consecuencias adversativos, aquí están, me opongo de alguna manera. Y por último, que hay diversidad de conectores copulativos. Profesora, ¿copulativos cuáles son esos? No mencionó, son estos, los aditivos, ¿no? Los aditivos. A ver, vamos a pedirle a mi amiga Keila. Keila, ¿podrías leer, por favor? Sí, Miss, era una fría tarde de noviembre. Acababa de consumar una cena inusualmente copiosa, de la cual la trufa no formaba el artículo menos importante, y estaba sentado solo en el comedor, con los pies sobre el guardafuegos, y a mi lado una pequeña mesa que había cercado al fuego, y sobre la cual había algunas disculpas por postre, junto con algunas botellas misceláneas de vino, espíritu y licor. Por la mañana había estado leyendo Leonidas, de Glover, Epigoniat, de Wilkie, Peregrinación de Lamartine, Columbia de Barlow, Cilicia de Tuckerman y Curiosidades de Griswold. Estoy dispuesto a confesar, por lo tanto, que ahora me sentía un poco estúpido. Hice esfuerzos para avivarme con la ayuda de frecuentes Lafitte y, al fallar todo, recurrí a un periódico perdido en la desesperación. Habiendo leído cuidadosamente la columna de Casas en alquiler y la columna de Perros perdidos, y luego las dos columnas de Esposas y aprendices fugitivos, ataqué con gran resolución el material editorial y, leyéndolo de principio a fin sin entender una sílaba, concebí la posibilidad de que fuera chino, y así lo releí del final al principio, pero sin un resultado más satisfactorio. Mis micrófono. Gracias, gracias. Entonces, en esta segunda lectura que estamos haciendo, ya ustedes de manera individual, podríamos responder, ¿el texto carece de conectores adversativos? ¿Verdadero o falso? ¿El texto presenta únicamente conectores hilativos? ¿Verdadero o falso? Y hay diversidad de conectores copulativos. ¿Verdadero o falso? Todas verdaderas, todas falsas, verdadero y falso. A ver, me comentan. ¿Todo falso? Ok, Micael me dice todo falso. A ver, me gustaría escuchar otras respuestas también. Bien, Micael, si no tengo más respuestas, en un ratito te preparas para sustentar, por favor.
Bien, ¿alguna otra respuesta? ¿Ninguna? Ok, Micaí, nuevamente te invitamos a sustentar por qué son falsas todas. Adelante, por favor. Ok, en la primera nos dice el texto carece de conectores adversativos. Para mí sería falso porque al final nos dice, y así lo releí del final al principio, pero sin un resultado más satisfactorio. Ese pero sería adversativo. Claro, acá dice, el texto carece de conectores adversativos, que es diferente a decir el texto debía tener más conectores adversativos. Si hubiesen colocado eso, de repente yo hubiese colocado verdadero, porque por ahí hay un par de oraciones que de repente sí hubiesen requerido de un par de conectores adversativos. Pero como me preguntan, ¿el texto carece? Falso, porque sí hemos visto un conector adversativo. Perfecto. ¿La B, Micail? En la B nos dice, el texto presenta únicamente conectores ilativos. Sería falso porque la única vez que se presenta es en este fragmento. Estoy dispuesto a confesar, por lo tanto, que ahora me sentía un poco estúpido. Sí, qué gracioso. Qué gracioso, no había entendido nada, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces el texto presenta únicamente conectores ilativos. No, hemos visto que hay adversativo, por ahí hay algunos copulativos. Y claro, tenemos el por lo tanto también, ¿no? Así que falso, perfecto. Y bueno, los que marqué. Y por último, ¿hay diversidad de conectores copulativos? Falso porque el único conector copulativo que se repite a través de todo el texto es el I. Exactamente. O sea, es un texto interesante, es un texto como que te llama la atención, ¿no? Es un texto curioso. O sea, la persona que lo ha construido tiene creatividad de escritura, pero si hacemos una crítica constructiva, ha demostrado pobreza en el uso del recurso de cohesión, ¿no es cierto? Muy bien, Micael. Ahora, chicos, cuando ustedes escuchan la palabra paráfrasis, la paráfrasis es la producción de un texto, pero a partir de un texto original. ¿Ok? Entonces, tú lees un texto original y luego lo vas a reproducir de manera oral o de manera escrita, pero con tus propias palabras o adecuándolo de repente a otro contexto, ¿ya? Eso sí, requisito, tú no puedes alterar el significado original, no puedes alterar, ¿ok? Mira acá, dice, versión original de un texto, no hay mal que dure 100 años, paráfrasis. Las situaciones desagradables o críticas de la vida, aunque parezcan que duran mucho, eventualmente se terminan. Miren cómo esto, ¿sí? Que es una frase muy conocida. Miren cómo se ha construido con otras palabras y no hemos perdido el significado. No se ha perdido, el significado es lo mismo, pero acá se ha utilizado un lenguaje más sencillo, con un tono explicativo de lo que eso significa, porque eso es en sentido figurado, ¿no? Esto requiere que la persona que lo lea tenga ya un nivel de inferencia logrado. Un niñito de primer grado de repente no lo entiende, ¿no? ¿Ok? Entonces, de esto se trata la paráfrasis. Ahora, en cuanto a los tipos de texto, también ya lo habíamos visto antes, hay que saber reconocer el tipo de texto al que nos enfrentamos y obviamente eso va a estar de acuerdo a la intención, ¿no? Si lo que yo quiero es simplemente darte información de manera objetiva, obviamente es que trata de un texto expositivo. Si mi intención es detallar algo y tú vas a ver allí presencia de adjetivos, entonces lo que estoy haciendo es escribir, entonces, mi texto es descriptivo. Ahora, ojo,
no es que los textos sean únicamente expositivos, descriptivos, no, 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 no. El texto puede de repente ser informativo, descriptivo, ¿no? Pero va a haber una predominancia. Entonces, ese es el nombre que va a tomar. Ahora, si tú ves un texto en donde se están analizando posturas, opiniones, y eso se ve usualmente en un artículo de opinión, una crítica, un texto en donde hay argumentos, el texto es un texto argumentativo. Presencia de narrador, presencia de relato de hechos, ya narrativo. Eso lo ves en novelas, en fábulas, en las noticias, cuando cuentan una situación que ha ocurrido, ¿no? Y en el texto dialogado, vamos a ver obviamente que hay una reproducción de intervenciones, hay conversaciones, también lo vemos en entrevistas, en los guiones teatrales, ¿no? Entonces, ahí nosotros podríamos decir que es un texto dialogado y miren cómo se van utilizando estos signos que hemos aprendido, ¿sí? También anteriormente, ¿no? Esto también nos dan indicadores de un texto dialogado bien hecho. Y en el instructivo tú tienes que ver sí o sí indicaciones, tú tienes que sí ver pasos, una explicación de cómo se hace algo, ¿no? Ya sea receta, ya sea un manual de uso, los tutoriales que se pusieron muy de moda y se hicieron muy necesarios en la pandemia. Bien, tengo más textos para leer y para analizar, pero nos ha quedado nuevamente el tiempo corto. Lo único que yo te aconsejo es que sigas leyendo, ¿no? Que sigas tratando de poner en práctica la teoría, porque como teoría, no, ese es el punto de partida nada más, chicos. Entonces vamos a dejar de compartir para compartir ahora la separata, un ratito. Creo que acá está la separata. A ver. Sí, esta es nuestra separata. Muy bien, chicos, entonces nuestra separata tiene lo siguiente, ¿no? ¿Cuáles han sido las respuestas que debes marcar o debiste marcar? En la 1, la respuesta es dedito, ¿sí? En la 1, la respuesta es dedito. En la pregunta 2, la respuesta es casa. En la pregunta 3, respuesta casa nuevamente, cohesión textual es el tema. En la pregunta 4 también nos piden que analicemos los recursos empleados. Respuesta E. En la 5 también, respuesta E. En la 6, uso de conectores, marcadores textuales, B. En la 7 también, conectores, D. En la 8 nos están pidiendo que identifiquemos qué tipo de texto es, B. En la 9, igual la coherencia, la cohesión textual, lo que están diciendo, sí que veamos la correcta, dice, ¿no? La manera correcta para clasificar los conectores para que estén en el texto. La respuesta es casa. La 10, respuesta casa. 11, respuesta casa. Y la 12, respuesta dedos. Bien, chicos, un gusto nuevamente estar contigo esta noche. Un abrazo y que sigan los éxitos para ti. Nos vemos. Cuídate un montón. Gracias. Gracias, Miss, cuídese. Chao, felicidades. Gracias, Miss. Chao, Bye. chao. Abrazos.